Hola, muy buenas amigos de YouTube, bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos a un video de Warzone Mobile. Primero que nada, like y suscripción a muerte, que es lo más importante. Compártelo si gustas para que la gente sepa. Y pues si gustas también que lleguemos a más de 1000 likes porque este video lo vale. Ok, vamos a explicar detalladamente cómo descargar, instalar y actualizar Warzone Mobile en dado caso, porque al día de hoy va a haber muchas actualizaciones antes de su lanzamiento global, ya para que lo sepan. Yo siempre voy a estar trayendo el APK, hasta en su lanzamiento global siempre lo voy a estar trayendo porque quiero que toda la gente tenga la oportunidad de probarlo y ver los cambios incluso en sus dispositivos móviles, por si en dado caso no les aparece en Play Store. En fin, para la gente de Apple tendrán que esperar hasta el día 21, que faltan 13 días. Y pues oficialmente veremos qué tal sale todo mediáticamente rentable. Primero que nada, recuerden tener su cuenta lista de Call of Duty, ya sea si utilizan cuenta de PlayStation, Xbox, Battle.net o Steam, porque ya se puede iniciar sesión con esas cuentas. Pero recuerden de que si juegas en PC o en consolas, tener vinculado todo tu progreso para que no pierdas nada del juego e iniciando sesión completamente en Call of Duty, que es lo importante. Ok, vamos a darle. Primero que nada, vamos a hacer lo típico, porque en este video pues venimos a explicar cómo se instala completamente el juego. Y segundo, lo más importante. Ahora, el VPN que vamos a utilizar va a ser el Avgear, es el que yo recomiendo completamente, ya se lo digo yo. Es el Avgear el más recomendado, así que lo tendrán en la descripción. Lo primero que vamos a ir haciendo, vamos a ir desinstalando el Warzone Mobile, porque vamos a hacer esto todo desde cero para que ustedes tengan completamente la percepción de la realidad de cómo se puede instalar. Primero vamos a utilizar esta aplicación que es la que yo he recomendado muchísimas, es la instaladora de archivos APKS. En fin, solo tenemos que ir a la aplicación en cuestión, le vamos a dar en el apartado de instalar, le vamos a dar seleccionar archivos internos, nos vamos a ir al archivo correspondiente que tengamos y ahí lo dice. Con Warzone Mobile APK Destro 32. Tiene que terminar en .apks el archivo para que ustedes lo sepan. Luego le vamos a dar a seleccionar, aquí tenemos actualmente el APK, revisamos que la versión del juego sea la correspondiente. No se preocupen que yo siempre voy a estar actualizando lo que es el APK en los comentarios o en videos. Esta APK es del día de ayer que salió una mini actualización de 4 megas ya oficialmente. Y es que Hideo Kida ha estado comentando de que sí están metiendo muchas actualizaciones para dejar el juego listo para su versión global el día 21. Nosotros le damos instalar y actualmente pues sin más solo instalamos completamente los archivos bueno, por así decirlo, mediáticamente comprimidos del mismo juego. Ok. Luego de pues, seleccionar el archivo en cuestión, nos va a aparecer la ventana de instalar. Nosotros le damos a instalar, dice instalando en la parte de arriba, como pueden visualizar, y ya se ha instalado completamente. Ok, ahora abrimos sin problema alguno el Warzone Mobile porque no se necesita VPN para entrar al Warzone Mobile y que te descargue los archivos completamente del juego. Aceptamos obviamente todas las propias palomitas del juego al entrar. Y pues aquí no tenemos que activar el apartado de las notificaciones, que le damos que sí, que permitir. Y ahora empezará, como pueden estar visualizando, estamos en la pantalla típica del juego, la típica sin más. Y pues empezará a descargar los archivos correspondientes del juego, que básicamente el juego pesa entre 7 y 8 gigas. Y te recomiendo siempre reinstalar el juego. Como puedes visualizar, se va a empezar a descargar 5 gigas del juego, como puedes visualizar. Si lo vemos por acá, porque aquí lo vamos a mostrar rápidamente, aquí donde tienes actualmente la página de descarga, que es dentro de la aplicación del juego, se va a ir descargando poco a poco lo que es la aplicación constante del propio Warzone Mobile sin problema alguno. Así que sí, tranquilo, puedes descargar y actualizar sin problema actual el Warzone Mobile, como es debido con esta APK que yo siempre pues les doy sin problema alguno. Así que bueno, en fin. Luego de esto solo tendrás que descargar obviamente las 5 GB dentro del juego. El APK pesa 1.80, así que en teoría serían un total de 7 GB, 7.1, 7.2 GB para que lo puedan visualizar. Y como te das cuenta que es la versión más actualizada, porque en este tráiler te sale el primer tráiler de Warzone Mobile, el segundo tráiler de Revit e incluso el tráiler de Ghost en cargamento. Así que sí, esta es la versión más actualizada del juego. En fin, solo vamos a hacer una pequeña transición para mientras esto se descarga y pues seguimos con lo otro, claro que sí. Bueno, ya finalizando la actualización y también habiendo descargado todos los archivos correspondientes, por si te dado caso reinstalaste, que es lo más recomendado siempre, reinstalar. Y también te lo voy a recomendar cuando salga completamente global. También estaré subiendo la APK por si te dado caso no te aparece de inmediato en la Play Store. Bueno. Lo único que hay que hacer sencillamente, y aquí lo vamos a explicar tranquilamente sin más, que por cierto, qué bonita fotito la del Ghost que vamos a tener todos gratuitamente. Bueno, aquí solo hablamos de acuerdo y en el apartado donde dice iniciar sesión, podemos iniciar sesión con nuestra cuenta de Call of Duty, con nuestra cuenta de PlayStation, la de Xbox, la de Battle.net o la de Steam. Recuerden tener vinculadas todas sus cuentas, pero lo más importante, recuerden tener su cuenta de Call of Duty. Ahora,
Luego de haber descargado completamente todos los archivos correspondientes, que es lo más recomendado, nosotros nos iremos sin más al AppGear Booster, que es el VPN que yo recomiendo, el más mediático, el mejor de todos, para que puedas jugar completamente Warzone Mobile sin problema alguno. Y pues elige la región que quieras a tu gusto correspondiente, ya sea Europa, LATAM, Asia o Australia. Pues en dado caso, elegimos, no sé, o sea, como lo tengo en Europa, más sencillo, porque en Europa los servidores ahorita están un poco mejor que los de LATAM, porque en el LATAM solo hay un servidor, en cambio en Europa hay más servidores. Le damos en acelerar completamente en lo que es sin problema alguno el propio AppGear y luego vamos a iniciar completamente sin problema en Warzone Mobile. Listo, tal cual. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Iniciamos sesión. Si en dado caso no te sale bien lo del inicio de sesión, es porque no estás utilizando el VPN. Vas a necesitar VPN de momento hasta el 21 de marzo. Ya después del 21 de marzo no necesitarás VPN. Por eso, esto que estamos haciendo actualmente en este video es cómo descargar y cómo poder jugar el Warzone Mobile antes de que el juego se lance completamente global. Así que pendiente de sesión, solo inicio sesión. Claro que sí. Bueno, sin problema alguno, estamos otra vez en Warzone Mobile. Y sí, así es como se instala. No es tan complicado, no tiene tanta complejidad de dispositivos Android, más cuando tenés el archivo APK. Así que bueno, no tiene mucho problema. Y como siempre les digo, instalan el archivo APK, utilizan el XAPK Installer, cualquiera de los instaladores de archivos APKS. Luego, pues se descargan los archivos dentro del juego que son 5,2 GB, en total 7 GB. Y pues al iniciar siempre Warzone Mobile, utilicen el VPN que a ustedes les guste. Como es en dado caso, siempre voy a recomendar el AppGear, ya que es el que he estado utilizando por más de un año completamente para poder jugar sin problema alguno Warzone Mobile. Así que bueno, espero te haya gustado, espero te haya encantado este video explicando completamente a detalle lo nuevo. Recuerda algo muy importante, en Warzone Mobile nosotros estaremos haciendo muchos videos, tanto de cómo subir las armas más rápido, cómo sacar los camuflajes, cómo subir el pase de batalla más rápido, básicamente todo a detalle. Vamos a traer muchísimos tutoriales porque la gente sé que los va a querer para que ustedes lo sepan. En fin, y recuerden, como siempre, la configuración de gráficos se estará activando completamente en lo que es el lanzamiento global el día 21. Pero bueno, al fin, las cosas como son. No es tan complicado instalar y jugar Warzone Mobile. Lo complicado es el tema de optimización y rendimiento que pueda diferir en tu dispositivo móvil, ya sea si es gama media o gama media alta, que es donde más errores hay. Pero bueno, como siempre recomiendo reinstalar cada vez que salen estas actualizaciones mínimas. Pero algo que quiero destacar son los comentarios de Hideo Hikida, que ha hecho actualmente de que están trabajando y dejando puliendo todos los detalles posibles sobre errores, optimización, rendimiento para el lanzamiento mundial de Warzone Mobile el día 21 de marzo. En fin, espero que te haya gustado este video. Nos vemos en el siguiente. Claro que sí.